y están obligados a notificarlos, y todo eso queda registrado, y al final del año la propia agencia realiza un informe donde dice: España ha hecho 50 notificaciones de alerta, y estas notificaciones de alerta, ¿por qué eran? Por mercurio, por aflatoxinas, por salmonela. Entonces, de alguna forma queda registrado dos cosas: cuántos alertas detectamos en nuestro país y cuántos alimentos exportamos que superan los límites permitidos. Porque si a Italia le llega un pescado que supera el límite máximo de mercurio permitido, Italia emite una alerta y dice: este pescado era de España. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, nosotros nos vemos reflejados en el espejo como un país que está exportando alimentos que no tienen las garantías desde el punto de vista de contaminación metálica que deberían tener. Aparecen distintos tipos de notificaciones. Una que es la más grave, que es notificación de alerta para aquellos productos que están a la venta y que suponen un riesgo. Es decir, el inspector va al supermercado y detecta que el producto está incumpliendo las normas y tú podías haberlo comprado 2 minutos antes. Unas notificaciones de información: el producto no está en el mercado o el riesgo no es grave. ¿Vale? Pues pueden estar en los almacenes o en la inspección previa que realizan, por ejemplo, las comunidades autónomas en la lonja antes de que pasen a las distribuciones en pequeños comercios o en grandes superficies. Y luego el rechazo en frontera, que es sanidad exterior ante importaciones de productos. Aquí abajo tenéis el link en el que podéis encontrar información al respecto. De todas formas, si ponéis RASSF en internet, os sale toda la información. Y anualmente hace una recopilación de toda la información que ha generado. Tiene informes del 2008, del 2009 y del 2010. Van un año con retraso. Pero bueno, son interesantes de seguir y de ver cuáles son los productos que sistemáticamente están causando problemas de incumplimiento de normativa. Vemos aquí, por ejemplo, las del 2008 que he descargado porque el informe del 2008 es el más exhaustivo. Ahora ya los hacen más reducidos, con menos figuras y con menos información. Pero para que os sirva un poco de idea, estas son las notificaciones de alerta, las malas, en las que el producto ya estaba en el mercado. Y veis que un 20% de ellas, ¿de acuerdo?, han sido producidas por pescados, crustáceos y moluscos. Entonces, denota un poco que ahí tenemos un problema. Si ese problema luego es grave para la salud o no, habría que verlo. O si lo que hay que hacer es cambiar la legislación, habría que verlo. O si hay que volver a evaluar riesgos y decir, bueno, sé que tradicionalmente esto ha sido un contaminante problemático para la salud, pero igual ahora vuelvo a hacer nuevos estudios o considero otras variables y veo que la patología no es tan importante como debería ser. Y puedo bajar los límites a modificar, pero desde luego aquí los pescados son un producto a considerar y a tener un seguimiento importante sobre él. Y fijaros también en la pantalla un poco en lo que hace referencia a los metales pesados, cuáles son aquellos que tenían un mayor número de notificaciones de alerta, y evidentemente destaca en color marrón las alertas que ha habido por mercurio en pescados. El siguiente color es el cadmio, que vuelve a tener unos niveles que superan el límite permitido en cefalópodos, en moluscos y en crustáceos y en pescados. Nuevamente, los pescados son los que originan la mayor parte de los problemas con este tipo de contaminantes. Y no hay que olvidar, por ejemplo, también los contactos, los materiales en contacto con los alimentos y las migraciones que puede haber del envase hacia el producto, ¿vale? Y no hay que pensar solamente en los envases tradicionales, que eran las latas, sino en el gran desarrollo que se está haciendo actualmente en los envases y en la adición de agentes que aumentan la vida útil del producto. Y algunos de ellos llevan incorporado
metales o otro tipo de antimicrobianos que quizá necesitarían mayor evaluación toxicológica antes de ser puestos en el mercado. La plata es uno de los que se está adicionando para conseguir estos efectos. Bueno, entonces, de la seguridad alimentaria, que hemos visto que hay unos niveles máximos, que hay un seguimiento por parte de las autoridades para saber que se están cumpliendo, luego toca la segunda parte, que sería ver un poco qué es lo que ocurre con el alimento fresco hasta que es consumido y luego es ingerido por el hombre. Aquí puede haber una serie de cambios importantes. En algunos casos puede resultar sorprendente, pero los metales también son capaces de modificar tanto su concentración como su forma química como consecuencia de los procesos de cocinado que se aplican. Entonces puede variar el riesgo que se estima al que está expuesto el consumidor. Y un aspecto que debe ser considerado y que muchas veces no se ha estudiado es qué ocurre cuando ese metal es ingerido por el hombre no desde el agua, ¿vale?, sino desde un alimento que tiene que pasar un proceso de digestión gastrointestinal y un proceso de absorción por el epitelio gástrico. Y no tiene por qué comportarse el metal de la misma forma que se ha comportado cuando está disuelto en un medio acuoso. Y aquí los estudios que hay son muy escasos. Hay estudios toxicológicos y los valores de referencia de cuál es la exposición que tú puedes tener a un contaminante están hechos en base a animales de experimentación y con un margen de seguridad, ¿vale? Pero a veces sería interesante realizar nuevos estudios en humanos, ¿vale?, para saber si realmente, si el alimento tiene muchísimo mercurio, cuánto llega realmente a tu circulación sistémica, ¿vale?, o cuánto excretas por heces y por lo tanto no ejerce ningún efecto tóxico. En esta evaluación de la exposición hay varias etapas. Una de ellas es la obtención de datos. Esos datos hay que valorarlos para estimar las ingestas. Hay que evaluar los riesgos de esas ingestas comparando con unos valores de referencia toxicológicos y hay que emprender una serie de recomendaciones en función de los resultados obtenidos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Que es un aspecto importante. Mediante estudios de dieta total. Los estudios de dieta total están diseñados, ¿vale?, para tener una información lo más fiable y fidedigna posible de cuál es la exposición a contaminantes metálicos o a otros elementos por parte de la población. Esos estudios de dieta parten de unas encuestas nutricionales en los que nos dan cuál es la ingesta de alimentos que realiza habitualmente la población objeto de estudio. Supone posteriormente una recolección de esas muestras de alimentos y hay diferentes tipos de llevarlas a cabo. Hay que tener en cuenta la preparación de los alimentos por las modificaciones que pueda haber cuantitativas o cualitativas que antes hemos comentado. Y después hay que realizar el análisis de los contaminantes que consideres de interés, hacer una ingesta total y compararlos con los valores de referencia toxicológicos. Entonces, aspectos claves son saber cuánto ingiero de un determinado alimento al día y qué concentración o contenido del contaminante o del elemento o del nutriente tengo en ese alimento. Sacar unos valores que son en microgramos por día y compararlo con los valores de referencia toxicológicos. Establecidos, en nuestro caso hablaríamos de la FAO-OMS, pero luego la EPA americana tiene unos valores de referencia propios, ¿vale? ¿Qué son esos valores de referencia? Pues en el caso de los contaminantes que pueden acumularse en el organismo, como son los metales de los que estamos hablando, es la ingesta semanal tolerable provisional. Lo que te está diciendo es qué cantidad máxima del contaminante puedo estar ingiriendo durante toda la vida y con esa cantidad no me van a aparecer efectos tóxicos, ¿vale? Eso es el valor de referencia. Entonces yo hago un estudio poblacional, obtengo un valor de ingesta y lo comparo con la cantidad máxima que debería poder ingerir. Si la supero, se crea una situación de alerta y tengo que empezar a analizar qué puedo hacer para revertir la situación. Si no la supero, pues supongo que tengo una dieta segura y no tengo que establecer ninguna recomendación para la población general.
Entonces, uno de los primeros valores que hay que tener es cuál es la dieta habitual de la población, ¿vale? Y eso que nos puede parecer una cosa que debería conocerse en España con todos los años que llevamos investigando y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición debería tener datos de sobra, resulta que no es tan así, ¿vale? Hacer un estudio de cuáles son los patrones alimentarios de la población es muy costoso y yo creo que esa es la única razón por la que no se ha realizado antes. Entonces, hay comunidades autónomas que sí que tienen encuestas dietéticas, Cataluña tiene una, Andalucía tiene otra, en Valencia se está empezando a hacer una y la primera de todas fue obtenida por el País Vasco en los años 90. A nivel de todo el territorio español se usaba hasta hace poco una que fue obtenida por el Consejo, un encargo que hizo la Universidad Complutense de Madrid para el Consejo de Seguridad Nuclear, que se estudió cuál era la dieta de la población en aquellas provincias en las que existía una central nuclear. Y un aspecto interesante de este estudio es que es uno de los pocos en los que considera no solamente cuál es el consumo medio de la población, sino que cuando fueron a hacer la encuesta obtuvieron también datos de los consumidores reales. Y veréis en la pantalla la gran diferencia de valores que hay. Hicieron el estudio para niños y para adultos. Yo os he puesto aquí los datos de pez espada y de otra serie de productos de la pesca. Entonces, si consideramos la media de la población, nos sale que de pez espada la población infantil come 0,69 gramos al día. ¿Vale? Gramos al día. Si consideramos a todos los niños, tanto los que consumen como los que no consumen, no tiene ningún sentido como dato, es imposible comerse esa cantidad. Sin embargo, cuando preguntan, el análisis de los datos se hace solamente en base a aquellos consumidores que respondieron sí, yo consumo pez espada, ¿vale? Fijaros cómo cambia. Los que sí que consumen, que son poquitos, es un 1% de la población solamente, frecuentemente consumen pez espada, pero esos ya están consumiendo 52 gramos al día. Y luego tenemos los que son superconsumidores de pez espada, los consumidores extremos, que pasan a consumir 112 gramos diarios. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que yo evalúe el riesgo para una persona si considero que come 1 gramo al día, 50 gramos al día o 100 gramos al día. ¿Vale? Y estos son los cálculos que deben hacerse cuando tú estás evaluando el riesgo. No considerar a veces la totalidad de la población, sino lo que son los consumidores reales del producto. Y para esos hay que establecer recomendaciones. Con los adultos pasa igual, pasas de 1,5 para la población en conjunto, 60 gramos al día y 102 gramos al día para los consumidores extremos. Y un detalle importante es que ingieren casi la misma cantidad los adultos que los niños. Por lo menos de pez espada, ¿vale? De otros productos, la raya, fijaros, los niños que eran consumidores extremos son casi 90 gramos y los adultos no había consumidores extremos. El rodaballo, los niños no